15 días de vacaciones sin excepción. ¿Sí? Entonces, para que nos quede claro. Y también en este artículo nosotros, en esto vamos a encontrar nosotros que, por ejemplo, para tener derecho a vacaciones, nosotros tenemos que haber laborado por lo menos 150 días. No sé si alguien tiene por ahí el código que me ayude a analizar el artículo 131, primer párrafo, y 136, primer párrafo. ¿Quién nos apoya? ¿Qué pasó, Mónica? Por favor, Víctor. Y Norma. Primero Víctor y después Norma. Víctor, el 131, primer párrafo, y Norma 136, primer párrafo. Ok. Artículo 131. Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ni todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Bueno, eso lo anotamos, 150 días, ¿sí? Para tener derecho a vacaciones. Estamos ahí, bueno. Vamos, por favor, con la compañera, el 136, primer párrafo. Artículo 136. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Bueno, las vacaciones, quería hacer ese comentario porque, vean, pues las vacaciones no se trata de que deme una semana y más adelante que yo necesite otro tiempo, no, las vacaciones deben de ser los 15 días de manera ininterrumpida, salvo casos muy excepcionales por la naturaleza del trabajo. La obligación del aguinaldo, ¿sí? Dice, la obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual o el que ya estuviera establecido si fuera mayor, a los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará la forma. Los trabajadores que tuvieran menos de un año de servicios, el aguinaldo será cubierto proporcionalmente. Quiero comentarles que el aguinaldo tiene su propio decreto, su propio decreto. Es el decreto 76-78 del Congreso de la República, que es la ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Y por favor le ponen mucha atención. No sé si está la persona que me está ayudando para apuntar los números de personas posibles, los posibles comentarios que vamos a poder evaluar. Dice, todo patrón queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo el equivalente al 100% de su salario. Por favor, esto le ponemos atención. Equivalente al 100% de su salario, del sueldo salario ordinario mensual. Vean, esto es importantísimo, el ordinario mensual. ¿Por qué? Porque hay otras prestaciones donde se incluye el salario ordinario y extraordinario. Para efectos del aguinaldo es únicamente el salario ordinario. ¿Sí? No sé si alguien me hace el favor de leer lo que está en pantalla, el inciso K. De las condiciones en que debe prestar sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su vida. La madre trabajadora gozará de un gasto forzoso retribuido del 100% de su salario para los 30 días que precedan al parto y los 45 días siguientes. En la época de la lactancia te dará derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Los descansos pre- y postnatal serán según sus condiciones físicas, por prescripción médica. Vean, pues aquí estamos hablando de dos asuntos. Primero, no hay que ningún tipo de discriminación, a eso ya hemos hablado. También dice, en el caso del embarazo, la mujer trabajadora tiene derecho al pre y al post.
Vean, la Constitución dice 30 días que preceden al parto, o sea, antes del parto, y 45 días después del parto. El Código de Trabajo habla 30 días antes del parto y 54 días después del parto. El indulto operario aplicamos lo que es el Código de Trabajo, ¿sí? Porque le da mejor beneficio a la trabajadora. Pero, ¿qué resulta si en un pacto colectivo de condiciones de trabajo nosotros tiene una mejor prestación? Tiene una mejor prestación, entonces vamos a aplicar el pacto colectivo. Que no se les olvide, la norma que más favorezca al trabajador, ya sea que esté en la Constitución, en el Código de Trabajo, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en un reglamento interior de trabajo, en cualquier tipo de disposición, en un convenio internacional de trabajo ratificado por Guatemala, por favor, todo lo que favorezca al trabajador. Entonces, estamos claros con eso. El artículo 147, ya le dimos lectura. Tenemos el 148, primer párrafo, inciso A. No sé quién nos apoya con este tema de la lectura. Quiero ir a comentarios. Solo déjenme ver, por favor. Ahí estamos. Entonces vamos a ver con Flor y vamos a ver con Andrea. Vamos a ver. El 147, ¿verdad? Sí. Pero solo, por favor, sí, 147. Yo creo que ya lo leímos, pero ahí le pone mucha atención a este artículo. Artículo 147. Protección especial. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, su estado físico y desarrollo intelectual y moral. Ahí estamos, Flor. Sí, eso es lo que dice mi código. Y de ahí está el artículo 148 de prohibiciones. Si querés solo el 148, primer párrafo, inciso A. Artículo 148. Se prohíbe A. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o, en su defecto, la Inspección General de Trabajo. Bien. Ahora voy a mostrar a Andrea. Léete el 151, primer párrafo, incisos A, B y C. Perfecto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Prohibiciones al patrono. Artículo 151. Se prohíbe a los patronos: A. Anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Entonces estamos claros que sin ese permiso no podemos hacer ningún anuncio de una oferta de trabajo. No está permitido entonces estar anunciando nosotros que necesitamos una jovencita, una mujer de 18 o 25 años. No podemos hacer ningún tipo de discriminación. Si necesitamos por la naturaleza del trabajo, debemos de tener esta autorización a estas dos dependencias, ¿sí? Oficina Nacional de la Mujer y lo que es la Inspección General de Trabajo. Tenemos el inciso B y el C. Inciso B. Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. Y literal C. Despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de este Código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. Bueno, ahí está bien. Vean, pues, en este inciso lo que nos está indicando es, primero, desde el momento que la mujer trabajadora esté embarazada, desde ese momento ya goza de inamovilidad.
Si la llegara a despedir el patrono, lo puede hacer únicamente si la mujer cometió una falta grave y no lo puede hacer en forma directa. Tiene como requisito pedir la autorización judicial. Hasta que un juez le otorgue por esa falta grave que cometió la mujer trabajadora en estado de embarazo, tiene derecho a despedirla. De lo contrario, no se puede. Pero resulta que el abuso del patrono es grande y la va a despedir. En ese sentido, lo que la ley nos dice a nosotros no es de que vamos a asesorar nosotros a la mujer trabajadora embarazada mire que le paguen sus prestaciones. No, señor. Lo que está indicando la ley es que tiene derecho a la reinstalación. No se les olvide de que la mujer después del embarazo goza precisamente del derecho a la lactancia materna. La lactancia materna, por supuesto, yo creo que está más adelante, pero la lactancia materna, pues, hay una disposición especial, lo dice el Código de Trabajo, lo vamos a ver más adelante, pero me interesa ahorita que nos quedemos claros nosotros de que la mujer en estado de gravidez solo por falta grave la pueden despedir con autorización judicial. De lo contrario, no procede. Y si la llegaran a despedir, nosotros los abogados la vamos a asesorar no para que le paguen prestaciones laborales e indemnización, sino para que la reinstalen. Así clarito establece la ley. Ese es uno de los de las cuatro circunstancias que la ley permite, la inamovilidad. Por favor, si yo le preguntara qué derecho goza la mujer en estado de embarazo, goza del derecho de inamovilidad. Estamos. Bueno, vamos con el siguiente. Los menores de 14 años, que actualmente es de 15, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a los menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Nunca se nos olvide, por favor, y me lo van anotando ahí, la persona que me está ayudando a llevar estos puntos, este artículo, si quiere usted le agrega, si tiene su constitución, agréguele ver artículo 156 bis del Código Penal. Es exactamente, estamos hablando de que si nosotros empleamos trabajadores menores de edad en condiciones en trabajos que van a perjudicar su condición o le van a perjudicar, pues vamos a ser sancionados con prisión y con multa. Los trabajadores mayores de edad de 60 años de edad tendrán trato adecuado de acuerdo a su edad. Esta es otra circunstancia, de que a mí de 60 años me pueden contratar, pero la ley le advierte al patrono que debe de tener un trato adecuado por mi edad, ¿sí? Yo posiblemente no pueda hacer lo que hace Carlos, lo que hace ninguna otra persona, de joven. Entonces me debe tener consideraciones. Menores de edad. Tenemos el Acuerdo Ministerial 260-2019, que es el procedimiento para la efectiva aplicación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla sobre la edad mínima en el trabajo. Esta es la base legal, este convenio 138 de la OIT, ¿sí? Y el Acuerdo Ministerial 260-2019 es la base legal para que en Guatemala son 15 años. ¿Sí? Cada vez que usted encuentre 14 años en el Código de Trabajo, haga la anotación de conformidad con el 260-2019, que es un acuerdo ministerial, y el 138 de la OIT, son 15 años en Guatemala. ¿Estamos? El 182, pues, es el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Menos de 15 años podemos nosotros caer en la peor forma de explotación de trabajo infantil. En el 31 ya lo hemos leído, el menor de edad, pero de 15 años, puede firmar su contrato de trabajo, no necesita autorización de los padres, no necesita autorización del Ministerio de Trabajo. Lo que el Ministerio de Trabajo hace es que le da una cartilla donde están todos sus derechos y sus obligaciones, pero no es un permiso, por favor, no es un permiso. Y el 148 es que ya leímos lectura, que su trabajo será adecuado precisamente a su edad. Pero quiero dejar bien claro esto, el menor de edad no puede trabajar en jornada nocturna. Escuchen esto y la notan. El menor de edad, o sea, de 15 años, no puede trabajar en la jornada nocturna, ¿sí? ¿Estamos con eso? ¿Nos queda bien claro eso? Estamos entonces. Nos vamos al 156 bis.
el 32 y el 150, fíjense que habla de circunstancias que yo los tengo ahí y se los tengo anotado con rojo. Artículos actualmente vigentes, pero no positivos en la legislación, ¿sí? Adulto mayor. Bueno, en el decreto 85-2005 del Congreso de la República es la ley de protección para las personas de la tercera edad. Fíjense que aquí hay una definición. Miren lo que dice el artículo número 3. ¿Me haces favor, Flor, si estás por ahí, de leerme donde dice artículo 3, definición? Sí, artículo 3, definición. Para los efectos de la presente ley, se define como de la tercera edad o anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más de edad. Se consideran ancianos en condiciones de vulnerabilidad aquellos que, careciendo de protección adecuada, sufran o estén expuestos a sufrir desviaciones o trastornos en su estado físico o mental, y los que se encuentran en situaciones de riesgo. Bueno, jóvenes, en este sentido quiero que anotemos, por favor, hoy. Para tener derecho al aporte económico del adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debemos de tener 65 años de edad. 65 años de edad. Me va anotando eso, por favor. Para tener derecho a la jubilación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o sea, el IX, tenemos de tener 60 años de edad y 240 cuotas pagadas del programa de IBS, Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. 240 cuotas equivalen a 20 años de trabajo. Si fuera un trabajador del Estado, ojo con esto y se lo puedo preguntar. Escuchen, de 10 años de servicio, pero para que tengamos derecho a jubilación con 10 años de servicio, debemos de tener 50 años de edad. Me anota eso, por favor. ¿eh? Pero si usted tiene 20 años de servicio en el Estado, escuche, 20 años de servicio en el Estado, se puede jubilar a cualquier edad. Escuche, se puede jubilar a cualquier edad, con 20 años de servicio en el Estado. Imagínese, Andrea Vanessa Cruz llegó a trabajar al Estado a los 18 años. Vanessa, a los 38 años ya te puedes jubilar. Imagínate una edad muy adecuada, muy temprana, para ya tener derecho a una jubilación por parte del Estado. Bueno, no, ojalá. Más adelante se va a dar. Entonces me vas a escribir nada más. Y que ya le cuento que ya a los 38, 39, 40 estoy jubilada. A ver si lo voy a ver, Andrea, pero siempre escribí. Estamos entonces. El inciso M. Protección y fomento. ¿Perdón? ¿Podría repetir el anterior, licenciado? El de... Yo solo anoté el último, tener derecho a jubilación, 20 años, ¿verdad? O sea, es el caso, suponía. Con 10 años en el Estado, estoy hablando del Estado, con 10 años. Si alguien me hace favor de ir anotándolo por ahí para que nos quede escrito. Con 10 años de servicio en el Estado y 50 de edad te puedes jubilar. Claro, es proporcional. Pero con 20 años de edad te puedes jubilar a cualquier edad. A cualquier edad. Pero tienes que tener como requisito 20 años de haber trabajado en el Estado. ¿Estamos? Solo déjenme que... ¿Quiénes quieren todavía? Aquí vamos a ver. Aquí todavía hay quienes quieren entrar a la clase, ¿no? Vamos a admitir. Bueno, entonces, por favor, protección, fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. El decreto 135-96 del Congreso de la República es la ley de atención a personas con discapacidad. Veamos quiénes son. Veamos qué dice el artículo 3 y, por favor, no sé quién nos puede apoyar ahí. Ahorita lo ponemos. ¿Quién nos apoya? Vamos ahí, vamos a Carlos, después Víctor. Después de Carlos, por favor, participa Víctor. Por favor, Carlos, ese artículo. El artículo 3. El artículo 3, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 3, definición. Se considera discapacidad cualquier deficiencia física, mental o sensorial congénita o adquirida que limite sustancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. Vamos, Víctor, el 35. 35.
consideran actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no están adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos por cualquier solicitante y el no emplear por razón de discapacidad a un trabajador idóneo. También se considera acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos. Fíjense, pues, me interesó este artículo que se recuerdan que yo les hice una pregunta. La pregunta que yo les hice es, ¿quiénes, hablando de que todo el mundo tenemos derecho a elegir nuestro trabajo, a seleccionar nuestro trabajo, a elegir nuestro trabajo? Pero, ¿en qué casos la ley limitaba? Y alguien me dijo ahí por discapacidad. Entonces, por eso es que me interesó el 35. Vean lo que dice. Claro, no existe discriminación siempre y cuando pues, nos rechacen porque no cumplimos con los requisitos. Pero no que sea por la discapacidad, que digan, mire, disculpe, pues no se lo voy a contratar porque usted tiene esta discapacidad, que su definición está en el artículo número 3. Miren qué interesante. Luego, pues vamos a ver las actividades, creo que son el trabajo de las personas con discapacidad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, estado físico, desarrollo intelectual y valores morales. Inciso N, preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero. Está sujeto a condiciones inferiores de trabajo ni a obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Bueno, por favor, alguien que me busque el artículo número 13 del Código de Trabajo. Aquí, por favor, esto me le pone mucha atención porque esto lo vamos a hacer para toda la vida. Por favor, Carlos. Artículo 13. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre particular establezca leyes especiales. Ambas proporciones pueden modificarse. Inciso A. Cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento de la economía nacional o de carencia de técnicos guatemaltecos en determinadas áreas. O de Estas son las excepciones. La regla general es, yo de un 100% de trabajadores debo contratar únicamente el 10%, escúchenme, solo puedo contratar el 10% de trabajadores extranjeros. El 90% debe ser guatemalteco y el 10% pueden ser extranjeros. Esa es la regla general. 2. También hay otra circunstancia muy especial hoy. Vean, también de los salarios, del total de salarios que la empresa debe pagar, escuchen, el 85% debe ser el total de los ingresos, el desembolso de los salarios de toda la empresa, el 85% debe estar destinado a los guatemaltecos y un 15% para los trabajadores extranjeros. Eso que no se les olvide. Pero vamos a terminar de darle la lectura al artículo porque por ahí hay otro asunto que quiero que lo veamos. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene 5 trabajadores nada más? ¿Cuántos podemos contratar? Veamos, por favor, terminemos de leerlo, Carlos, el 13. Ok. Ambas proporciones pueden modificarse. Inciso A. Cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento a la economía nacional o de carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad o de defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad, en todas estas circunstancias, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo razonado emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede disminuir ambas proporciones hasta en un 10% cada una y durante un lapso de 5 años para cada empresa, o aumentarlas hasta eliminar la participación de los trabajadores extranjeros. En caso de que dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de las actividades de estas dentro del plazo que al efecto se les conceda. Inciso B. Cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo o contratada por él mismo y que ingrese o haya ingresado al país para trabajar en el establecimiento o desarrollo de colonias agrícolas o ganaderas, en instituciones de asistencia social o de carácter cultural, o cuando se trate de centroamericanos de origen, en todas estas circunstancias, el alcance de la respectiva modificación debe ser determinado discrecionalmente por el organismo ejecutivo
pero el acuerdo que se dicte por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe expresar claramente las razones, límite y duración de la modificación que se haga. Para el cómputo de lo dicho en el párrafo primero de este artículo, se debe hacer caso omiso de fracciones, y cuando el número total de trabajadores no exceda de 5, debe exigirse la calidad de guatemalteco a 4 de ellos. Ahí la dejamos. Vean, pues, cuando son 5 los trabajadores de la empresa, 4 tienen que ser guatemaltecos y únicamente se permite un extranjero. La persona que me está ayudando a anotar estos puntos, por favor, me anota. En casos muy especiales hay excepción, pero la regla general, 90, 85 en salarios, 90 en número de trabajadores, y cuando son únicamente 5, 4 deben de ser guatemaltecos y 1 debe ser extranjero. Obligación del empleador a indemnizar con un mes de salario por cada año de servicio continuo cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que se otorguen mejores prestaciones. Para efecto del cómputo de servicios continuos se tomará en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Vean, pues, les voy a hacer nada más mención para que no nos perdamos mucho en esto. En la iniciativa privada, porque el trabajador nos despide en forma directa o en forma indirecta. Cuando es forma indirecta es porque, vean, nos está cambiando las condiciones de trabajo. Prácticamente ahí nosotros vamos despedidos y ese es un despido indirecto. Cuando nos rebaja el salario, por poner algunos ejemplos, un montón de ejemplos, pero que nos rebaja el salario, ese es otro motivo de un despido indirecto. Nosotros nos hemos despedido que nos está cambiando las condiciones de nuestro contrato de trabajo. Ese es el despido indirecto. Y el directo, pues, es aquel que lo despiden a usted y, pues, está obligado. ¿A qué está obligado en la iniciativa privada? Ojo con esto y me lo anoto. A pagarle el equivalente ¿a qué? A un mes de salario por cada año de servicio. Escuchen, un mes de salario por cada año de servicio. Eso es indefinido. Ojo con el Estado, salvo pactos colectivos de condiciones de trabajo. Pero la norma general en el Estado es que únicamente nos van a indemnizar por 10 años. Usted puede trabajar 20 años en una institución del Estado que indemnización únicamente le va a pagar 10 años como regla general. Claro, habrán sus excepciones, pacto colectivo de condiciones de trabajo. Se recuerdan que el mismo Congreso de la República una vez sacó un retiro voluntario, que quien se fuera a retirar le iba a pagar adicionalmente tantos salarios. En la Procuraduría de Derechos Humanos también hubo un programa especial que usted iba voluntariamente, le podían pagar hasta tantos meses más de salario. Son casos muy excepcionales. La regla general es que en el Estado, aunque usted trabaja 20 años, solo le van a pagar 10 años. ¿Estamos? Bueno. Veamos hoy quién me lee el P. Alguien que me ayude a leer ahí, por favor. Una dama, un estudiante, hoy que es el Día del Cariño. Ay, ¿qué está pasando? P. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca, estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. Vean, pues. Y yo en el Congreso quiero decirles de que, vean, de veras, yo les digo ahí, no. Yo siempre voy a seguir discutiendo la voluntad política. Fíjense que en el Congreso actualmente hay dos reformas. Lo de la silla, lo de la famosa ley de la silla, que es para que los trabajadores tengamos condiciones más adecuadas para poder trabajar y descansar, pero están modificando el artículo 96. Jóvenes, escuchen. Yo escuché a la diputada decir lo siguiente: el salario mínimo únicamente se le puede embargar el 10%. Señores, si el actual 96 dice el salario mínimo es inembargable. Esa ley, de una vez les digo, espero de que los que dirigen los sindicatos y demás
inmediatamente discutan esa ley ante la CC. ¿Por qué? Está violentando, están disminuyendo los derechos del trabajador. ¿Cómo va a ser eso que ahora están reformando y dice que el salario mínimo sí se puede embargar en un 10%? No, señores, el artículo es claro, el salario mínimo es en embargados. Entonces esa reforma, yo hoy estaba escuchando y todavía sigo molesto por eso que, no, señores, nada más era de quitarle y los salarios que no excedan de 30 quetzales a esa norma. Y la van a leer ustedes. Claro, dice, arriba del salario mínimo únicamente se pueden pagar un 20%. Bueno, eso posiblemente ayude, pero la primera parte no estoy de acuerdo. Pero regresemos a esto. ¿Qué pasa si nosotros, el trabajador llega a morir, a fallecer? Pues nuestra esposa, nuestros hijos tienen derecho a que el patrón no les pague la indemnización. Pero vean esa norma, que esta se le harían de cambiar. Pero miren, si estamos cubiertos por el régimen de seguridad social, no tiene esa obligación el empleador. Por Dios santo, esta norma se la harían de cambiar. No tiene nada que ver la indemnización a que yo tengo derecho por unidades de servicio con el seguro social. ¿Saben por qué? Porque el seguro social, a vida mortis, trabajador paga una cuota y el patrón no paga una cuota. O sea, no solo la paga el patrono. ¿Y por qué me limitan a mi familia al momento que yo falte de esta norma? Pero ahí está clarita, ¿ven? Bueno, el 85. En caso de fallecimiento del trabajador en las empresas del sector privado, su cónyuge conviviente, hijos o incapacitados, en este orden, fíjense, primero tiene la esposa, la conviviente, hijos menores o incapacitados, en ese orden van. Tiene derecho a recibir del patrono, además de las prestaciones contenidas en el artículo de la República, las vacaciones, aguinaldos, o sea, todas las prestaciones laborales. Esas, las irrenunciables, sí tiene derecho, ¿sí? Y aquí pues vamos a encontrar otras disposiciones legales. ¿eh? La más interesante que a mí ahí está, por favor me leen el 85, primer párrafo, que es el que tenemos ahí en la pantalla, el 196 bis, último párrafo, y el decreto 26-79 del Congreso de la República, que es el que dimos lectura. Por favor leen los tres, porque le van a cambiar, le van a modificar. Si se dan cuenta en este que leímos, en este 23-79, del cónyuge, conviviente, hijos menores incapacitados. Uno de los otros artículos, no sé si es el 85 o 197, ya incluye a los padres. En esta norma, que es una norma específica, no existe. Esta reforma la deben de buscar. Vamos al derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Vamos a ver quién nos apoya, quién quedó pendiente de que nos ayude. Q, nos toca. ¿Quién nos apoya? Por favor, Brenda. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, diciendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Bueno, solo corrimos ahí. Es dispuesto en los tratados internacionales. Nos faltó ahí, nos comimos unas palabras. Por favor, vean pues, esto también se lo puedo preguntar. ¿Cuántos trabajadores se requieren para formar un sindicato en Guatemala? Se requieren 20 trabajadores. Se lo puedo preguntar hoy. Sindicato, 20 trabajadores. Lo anota. Bueno, el derecho a sindicalización, ¿va ustedes? Ahí usted le va a dejar que mejor lo lee en casa. Artículo 211 y el 209. El 209 sí me interesa. Leámoslo nada más en su primer párrafo. ¿Quién tiene por ahí su poder? Por favor, Víctor. Artículo 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato.
gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Bueno, ahí estamos claros que para formar un sindicato no debemos de tener ese tipo de problemas. Y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Vamos con el siguiente de la Constitución. Regresamos a la Constitución. Inciso R. ¿Quién nos lo lee, por favor? ¿Flor? ¿O Flor? Sí. Inciso R. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Ya hablamos claro de la jubilación. En el Seguro Social, 60 años de edad, 20 de servicio, o sea, 240 cuotas. Pero son 60, por favor, con el Seguro Social. Los artículos, por favor, lo lee usted en casa, ¿eh? Vamos con el siguiente. El S, por favor, Flor. Inciso S. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar el trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario. Si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario. En caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediera el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Bueno, ahora miremos qué dice. Esto ya ha sido superado. Si yo se lo preguntara, adicional al pago de las prestaciones irrenunciables, estamos hablando de vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para el sector privado y público, o sea, el famoso bono 14 y más prestaciones. Esos son irrenunciables, eso no se pueden renunciar, el patrón no lo tiene que pagar. 2, indemnización. Pero resulta que el patrón no nos quiere pagar. Entonces, cuando nosotros acudimos, escuchen, a la vía jurisdiccional, ya cuando usted acude a un juzgado de trabajo y previsión social, adicionalmente a las prestaciones y a la indemnización, el patrono tiene la obligación de pagarle a usted a título de daños y perjuicios el equivalente a 12 meses de salario. ¿Eh? Esto ya está en el Código de Trabajo. ¿Sí? Vamos que es el artículo 78, primer párrafo e inciso B. Víctor o Carlos, no sé si están por ahí. Artículo 78, inciso B. A título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces en el 78. Entonces estamos hablando de 12 meses. Ya esto superó lo que dice la Constitución en el Código del Trabajo. Inciso T. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Andrea, Vanessa, Cruz? Se fue a tomar. Sí, licenciado. Inciso T. Inciso T. Solo voy a acercar la pantalla, ahí está. Inciso T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Escuchen ustedes, lo que está en los tratados y convenios internacionales ratificados de Guatemala también se constituyen en derechos mínimos para la clase trabajadora. Vean qué interesante. No es únicamente las otras disposiciones, también los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala se consideran derechos mínimos de la clase trabajadora. No solo lo que dice el 102, también lo que dicen estos tratados. Interesante, ¿verdad? Entonces ahí estamos, ahí le puse algunos artículos, ahí los lee, ahí lo leemos despacio, pero estamos con eso, que los tratados y convenios también son garantías mínimas, derechos mínimos de la clase trabajadora. Con eso terminaríamos el 102 y nos vamos a la tutelaridad del derecho del trabajo. Veamos qué dice el artículo 103 de la Constitución, por favor.
¿Tienen por ahí su constitución? Artículo 103. Tutelidad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y a los órganos encargados de ponerlos en práctica. Muy bien, va. Vayamos a la irrenunciabilidad de los derechos. Quédate ahí siempre. Miremos el 106. Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se exprese en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretará en el sentido más favorable para los trabajadores. Ángel, me interesa que pongamos atención. Fíjate que el día de hoy no estamos haciendo resumen para el examen. ¿Sí? Y yo prefiero que los documentos se los voy a enviar, pero todavía no. Yo necesito que usted esté conmigo. Si no, hoy, por ejemplo, no está la totalidad de la clase. Ya la compañera que pasa la asistencia la pasó y ya quedamos de que dependiendo de las faltas que usted tenga, así le vamos a ir reduciendo los 5 puntos del segundo parcial. Bueno, nos faltó bastantes alumnos. Bueno, entonces vamos ahí pues está el artículo 12, el 256 del Código de Trabajo, en el cuarto considerando inciso B, que amplían la parte de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Ahora, regulación constitucional de los trabajadores del Estado, ¿sí? Bueno, trabajadores del Estado, la Constitución Política en el 107, pues ya lo vamos a encontrar. Aquí en la Ley de Servicio Civil, decreto 1748 del Congreso de la República, encontramos una definición de lo que es un servidor público. Por favor, si alguien me puede apoyar ahí con la pantalla, no sé, Víctor, Carlos o alguien más, Brenda, no sé si está ahí Brenda. Bueno, Víctor. Bueno, Norma también quiere apoyar. Víctor, léete el artículo 4. ¿Qué es un servidor público? Artículo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una hora personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Bueno, ese es un servidor público, ¿se dan cuenta? Fíjese que esta definición está en la Ley del Servicio Civil, pero en el reglamento de la Ley del Servicio Civil está qué es un servidor, qué es un funcionario público y qué es un empleado público. Veamos qué dice el artículo número 1. Brenda, por favor, lo que está en pantalla, donde dice artículo número 1, servidores públicos. Artículo 1. Servidores públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A. Funcionarios públicos. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario. Y B. Empleado público. Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales.
por el cual queda obligada prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. Pero vean qué interesante esta parte final de este artículo número 1. Miren qué interesante. ¿Qué pasa con las dietas y qué pasa con el 029, la prestación de servicios, ya sean técnicos o profesionales? No se consideran funcionarios públicos o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas. Mi pregunta, dejo ahí que usted se tire la investigación. ¿Quiénes, le voy a preguntar, los concejales de las municipalidades verifiquen, tienen salario o perciben dietas? Porque si son dietas de conformidad con esta disposición legal, no son ni funcionarios públicos ni empleados públicos, ¿sí? Los que únicamente son, porque yo hasta donde he entendido eso, reciben solo dietas. Pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos como honorarios de prestar servicios técnicos o profesionales de conformidad con la ley de contrataciones del Estado. Luego tenemos una clasificación, pues esta la vamos a dar en su oportunidad, por eso vamos a hacer un repaso. En el Estado usted va a tener servicio exento, servicio sin imposición y servicio por oposición. Estas son las formas que las plazas de los trabajos que otorga precisamente el Estado de Guatemala. Servicio exento, servicio sin oposición y servicio por oposición. La ley, y por favor, también tenemos ley del servicio civil general que aplica para todo el Estado, pero hay ley del servicio civil del organismo legislativo, ahí por favor, tenemos del judicial, tenemos del municipal. Por ejemplo, nosotros como universidad tenemos nuestro propio estatuto laboral, estatuto en materia laboral, ¿eh? Tenemos nuestras propias disposiciones en materia laboral nosotros los docentes. La universidad que es autónoma, el Seguro Social que es autónomo, otras entidades que son autónomas, por favor, tienen sus propias disposiciones legales. Pero por favor, al servicio civil del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de las municipalidades, y también tiene disposiciones legales todas las entidades autónomas del Estado. Los regímenes del Estado, ¿sí? Vamos a que dice el artículo 108 de la Constitución. ¿Quién me lo lee? Por favor, Norma. (108) Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley del servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la ley del servicio civil conservarán ese trato. Bueno, vamos entonces. Ahí le dejé algunos artículos que usted los va a leer en la comodidad de su casa, ¿sí? Está la ley de servicio del organismo legislativo, que es lo que habla en lo relativo a este tema, ¿sí? Cada una de las leyes, las disposiciones legales que están ahí, ¿sí? Vamos a oír los trabajadores por planilla, ¿sí? Esto tenemos aquí, ahora vemos qué dice la Constitución en relación a los trabajadores por planilla. Vemos que dice el artículo 109 de la Constitución. Norma, por favor. Artículo 109. Trabajadores por planilla. Trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que laboren por planilla serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a los otros trabajadores del Estado. Fíjense qué interesante, porque, y hablando de la universidad, nuestra facultad, hace muchos años, no actualmente, hace muchos años, tenía un grupo de trabajadores que se encargaba de la carita de ingreso a los parqueos. Ellos pues los tenían por planilla. Y pues hubo un momento hace algunos años, por favor, no nada, eso fue hace muchos años. Entonces,
quien estaba de rector en ese momento, pues haciendo cumplir esta disposición legal que está en la Constitución, es en materia laboral, pues trataron ya de sacarlos de la parte de la planilla y precisamente incorporarlos a lo que es el régimen de todos los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, ahí le puse algunas disposiciones yo legales, que esa pues la va a leer usted en la comodidad de su casa, ¿sí? Inclusive la Ley de Servicio Civil, en su artículo 92, habla de los trabajadores por planilla, que por cierto quiere decir que es algo que está desapareciendo, ¿eh? Vamos a ver la indemnización, ¿sí? Vamos a ver por ahí, Giovanni y Sebastián. ¿Estás por ahí, Giovanni? Sí, licenciado. ¿Tenés tu constitución, Giovanni? No lo tengo aquí en este momento, licenciado, no lo dejé. Bueno, espera, ¿quién tiene por ahí la Constitución? Por favor, Estefan. Y después Gabriela, después Doris. Así me gusta, ¿ve? Qué participación. Buenas tardes, licenciado. Artículo 110, indemnización. Los trabajadores del Estado, a ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Bueno, solo no te escuché bien, Estefan. Habla de los 10 años ahí, ¿no? Sí, es que creo que son audífonos. Bueno, vean pues, hablando de los trabajadores del Estado, la regla general son 10 años únicamente. Aunque usted trabaja 20, solo le van a pagar 10 años de... Pues ya nos habla también claro acá de que va a ser únicamente 10 años, ¿eh? Estamos con la ley de servicio civil, la indemnización, cualquier razón van a recibir únicamente los 10. Vayamos ahora al artículo 111, régimen de entidades descentralizadas, ¿sí? Artículo 111. ¿Nos ayuda ahí Cindy, por ahí a Cindy? Sí, licenciado. Régimen de entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas del Estado que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que nos menoscaben otros derechos adquiridos. A ver, qué interesante, pues. Yo les anoté algunas aquí, entidades descentralizadas no empresariales. El Instituto Nacional de Estadística, Administración Pública, IRTA, WhatsApp, Consejo Nacional de Protección de Antigua Guatemala, Benemérito y Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, Instituto de Ciencia y Tecnología, Instituto Nacional de Cooperativas. Fíjense que ellas deberían de aplicarse el derecho común, siempre y cuando no se perfecte otro derecho que tengan en alguna disposición de trabajadores del Estado. ¿Quién nos ayuda? Por ahí otras manos, John. Vamos, Melissa, y después Doris y después Gabriela. Artículo 112. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Bueno, mi pregunta. Bueno, dos preguntas antes que se me escape. Lo que Cindy dio lectura anteriormente dice que si hay entidades del Estado que tienen casi el carácter privado, ellas van a regir por las leyes comunes, o sea, el Código de Trabajo, ¿sí? Siempre y cuando no se les perjudique otro derecho que tengan por otras disposiciones legales. Pero la regla general es que estas entidades deberían de regirse por el derecho común, o sea, por el Código de Trabajo. No les aplicaría la Ley de Servicio Civil. Siempre y cuando, pues, si se les beneficia, se va a aplicar esta. Y en este caso de prohibido desempeñamiento de un cargo público. Escúchenme, ningún guatemalteco puede desempeñar dos cargos públicos, a excepción de quienes, a excepción de los docentes o quienes tengan asistencia o trabajen en una institución de asistencia social. Veamos 112. Otra vez.
Melissa. Artículo 112. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Bueno, en mi caso, yo soy profesor de Derecho Laboral, soy docente y me aplica este artículo. Yo por la mañana puedo desempeñar otro trabajo. Lo que sí dice que sea compatible con horario. Mi contrato de contratación en la universidad es de las 13 horas para las 21 horas. Eso es lo que yo tengo en mi contrato de trabajo. Eso significa que yo podría optar en una plaza en otro lugar, posiblemente de 7 a 12, que es compatible con horario. Pero si se dan cuenta, no todos. Por ejemplo, si Cindy trabajara en el Ministerio de Salud por la tarde y que trabajara de 2 a 10, y Cindy dice, bueno, yo también quiero trabajar en otra entidad como oficinista y por la mañana voy a trabajar en otro lugar. La ley no lo permite, Cindy, no lo permite, salvo en caso de ausencia o bien de asistencia. Fíjense que yo he visto casos concretos y se los voy a decir cuáles. Las enfermeras. Hay enfermeras que sí trabajan en 2 dependencias, ¿eh? Entonces me imagino que las están incluidas dentro de su reglamento interior de trabajo como asistencia. Cuando hablamos de cuando sea compatible, lo pueden hacer. Pero en su caso, su profesor de Derecho Laboral está bien claro. Sí podría trabajar en otra entidad por la mañana. ¿Sí? Ahí le dejo algunas disposiciones para ampliar su conocimiento. Artículo 113. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. ¿Quiénes habían levantado por ahí la mano? Doris, y después creo que Gabriela. Doris, por favor, 113. Buenas tardes, licenciado. Artículo 113. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Eso fíjense que esa es la gran discusión que se tiene a ustedes con las funciones de postulación, cuando usted quiere optar a un cargo público. El asunto es de que, por ejemplo, yo les digo, les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, pues. Don Juan Pérez tuvo una condena y cumplió su condena. ¿Podría ser el idóneo para optar a un cargo público? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se les ocurre? A ver si no quieren comentar, ¿va? Vamos a preguntar. Decime, Pablo. Pues pensaría, ¿verdad? Sí, pues que no, por su tema legal, que no es competente para eso. Fíjese, pues la interpretación de Pablo a todos nos parecería correcta, ¿sí? Pero para lo que Pablo y para nosotros puede ser honesto, para otro puede ser deshonesto. Lo que yo les quiero decir es que es bien difícil hablar, por ejemplo, del tema del artículo 113 de la Constitución. Decime, Ashley. ¿Podría estar rehabilitado también? Fíjate, ya es otro criterio, ¿va? Mira, Pablo, pues sos del día que no. Ya Ashley dice, bueno, ¿y qué pasa si fue rehabilitado? Podría optar a otro cargo público. Lo que sí que también hablamos, y por favor no se les olvide, es que hablamos que muchas veces cuando un funcionario público es condenado por un delito, condenado de acuerdo a las penas que establece el Código Penal, también le aplican una pena accesoria. Pues ustedes han visto que hay funcionarios que los condenan a tantos años de prisión y también les ordenan que durante 3, 5 años o más no pueden optar a un cargo público, ni por nombramiento ni por elección. O sea, esa es una pena accesoria establecida en el Código Penal para los trabajadores del Estado, ya sea para el servidor público, para incluir, ustedes saben que incluimos tanto al funcionario como al empleado público, ¿sí? Bueno, vámonos al 114, vamos a ver. 114, ¿sí? Ley de clases pasivas del Estado, decreto número 63-88 del Congreso de la República.
Veamos, pues, la revisión. ¿Alguien lo tiene ahí, la Constitución? Creo que estaba pendiente que nos apoyara Gabriela. No, Gabriela creo que se había quedado. ¿Estás Sí, por ahí? licenciado. Ahí Sí. está, Gabriela. Artículo 114. Revisión a la jubilación. Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato, pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo servido y del último salario devengado durante el nuevo cargo. Conforme las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos. Montepíos, bueno. Vean, pues, lo que está indicando aquí es de que vamos a poner el ejemplo. Doris Alejandra Hernández trabajó, ya se jubiló por el Estado. Bueno, pongamos que Doris se jubiló joven, ¿va? Con 20 años de servicio y 38 de edad. Pero resulta que Doris tiene la oportunidad de regresar nuevamente a otro cargo en la administración pública. Entonces, que va a ganar mejor salario que el que tenía cuando se jubiló. Entonces viene Doris y puede optar a ese nuevo cargo. En ese momento, cuando Doris termine este periodo de nuevo cargo, puede pedir la revisión de su jubilación y tendrían que hacer un estudio actuarial para mejorarle su jubilación en cuanto al monto. Eso es en concreto lo que nos está indicando el artículo 114. Veamos el artículo 115. ¿Quién nos falta ahí que nos apoye? ¿Alguien más? Levantó la mano. Pablo. Artículo 115. Cobertura gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a jubilados. Las personas que gocen de jubilación, pensión o montepío del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, estamos entonces, la cobertura gratuita. Vean, pues, que este es un problema que se está dando a ustedes. Fíjense que resulta que los trabajadores del Estado tienen derecho a la asistencia médica del Seguro Social. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de acompañar a alguien. Pues yo sí tuve ese privilegio de acompañar, por ejemplo, a mi señora madre. Y vean, cuando uno llegaba a todas las instituciones que se encargan de los jubilados del Seguro Social, se va a encontrar uno con trabajadores del Estado, que fueron trabajadores del Estado. Este artículo le faculta a ellos para que el Estado, para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad en forma gratuita los atienda. ¿Por qué? Porque se supone que hay un porcentaje que el Estado debe pagarle al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que el IX tenga un presupuesto adecuado. Pero por muchos años, no le estoy hablando 30, 40 años, el Estado no da el aporte al Seguro Social. Por eso es de que en la Constitución fue establecido esta gratuidad para los jubilados del Estado con la intención que el Estado pagara. Pero hoy por hoy pues, se carga el presupuesto del Seguro Social, del IX, y el Estado no hace la aportación que le corresponde constitucionalmente. ¿Ve? Debe de colaborar, pero ningún gobierno en los últimos 30, 40 años ha hecho efectivo este pago. No le estoy hablando de la actual, no, estoy hablando más de 30 años. Imagínense cuántos gobiernos han pasado sin que hagan este aporte. Vamos al artículo 116. ¿Quién no lo lee? Vamos a ver ahí, Doris. Artículo 116. Regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades políticas partidistas. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que exceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Vean, pues, quienes no pueden participar en una huelga son, por ejemplo, las Fuerzas Armadas.
las entidades que prestan servicios públicos, los hospitales. Esos no pueden ir ellos en un conflicto de carácter económico-social los obligan a buscar el arbitraje, buscar una sentencia colectiva, un laudo arbitral como le llaman, pero no pueden ir a la huelga. En cuanto a los trabajadores en general, tampoco se permite la huelga solidaria. En Guatemala está prohibida. Por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio de Finanzas está en una huelga declarada legal y justa, que son diferentes, son legal y justa. Que venga entonces del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud y Asistencia Social, y nosotros vamos a solidarizar con los compañeros de finanzas, con los compañeros que están en huelga, y también vamos a paralizar labores. La ley lo prohíbe hoy. No se permite la huelga solidaria. En cuanto a los trabajadores del Estado, fíjense que de hecho, pues en el otro semestre, si ustedes están con nosotros, vamos a ver todo este tema del derecho colectivo, de cómo formar un sindicato, y se dan cuenta que el trámite debería ser rapidísimo. Sin embargo, sigue tardándose un poco, pero debería ser todas las, que le dijera, todo debería de proporcionarte todo lo bueno para que esto se termine de manera rápida en cuanto a la formación de un sindicato de trabajadores del Estado. Hay convenios internacionales, hay denuncias, la OIT tiene una entidad donde se presentan denuncias por parte de los sindicalistas en todo este tema de la ley de sindicalización de trabajadores del Estado. Y el último, artículo 117 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Quién nos apoya y alguien que no nos haya apoyado? Es el último artículo que vamos a analizar. Noemí. Artículo 117. Opción al régimen de clases pasivas. Los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos para el fondo de clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes podrán acogerse a este régimen y a la dependencia respectiva. En este caso, deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes. Bueno, la ley de clases pasivas. Este es el incremento que hace poco se dio, que está la gran discusión ahorita que la Corte de Constitucionalidad suspendió unos artículos de la ley del presupuesto y pues ya los diputados están aclarando que no está en riesgo ese incremento que se dio para los trabajadores los jubilados del Estado. Yo estaba viendo por ahí que hay quienes dicen que sí se afectó, otros dicen que no. He escuchado a unos diputados indicando que no se afectó, que sí iban a tener su derecho, pero por supuesto, ustedes saben que existe un decreto que favorece el incremento a las trabajadoras del Estado. Pero vean, pues, me interesa muchísimo, muchísimo que entendamos nosotros que ya cuando nos estamos jubilando, ya no nos van a llamar ni empleado público, ni funcionario público, ni servidor público. Nos van a llamar trabajador civil del Estado, ¿sí? Entonces, jubilado, usted no puede decir, miren, soy servidor público. No, señor, usted ahora es un trabajador civil del Estado. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore con el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral o en las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado o de los presupuestos propios del organismo y entidades antes mencionadas, y se encuentra contribuyendo al financiamiento del régimen de clases pasivas civiles, no perdiéndose la calidad de trabajador civil del Estado por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Se excluye a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes, ¿sí? Entonces, estamos con el fundamento legal de lo que es un trabajador civil del Estado. Y luego, pues yo les puse otras leyes ahí, el decreto 1173, ley de salarios en la administración pública, y ahí pues prácticamente
dejaríamos nosotros de ver esto. Entonces, por favor, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto, ¿sí? Yo quisiera que usted, pues, me fuera contestando, ¿eh? Yo sé que pues, ya estamos analizando un poco el examen, ¿sí? Vamos a preguntar, vamos a ver cómo andamos nosotros con algún tipo de respuestas. Vamos a ver, unos querían unirse, pero vamos a unir en que sea ya tarde. Fernando se quería unir. O sea, yo quiero estar contento de que usted entendimos los temas estos, que estamos hablando de generalidades, ¿eh? Nos falta ver cada una de las instituciones. Vamos a ver. ¿En qué caso? Quiero que me conteste, porque ya estamos analizando lo que nos puede pasar el día del examen, ¿sí? Vamos a ver. Los concejales de las municipalidades, ¿son funcionarios o empleados públicos o ninguno? ¿Qué dicen? Si reciben dietas, no son funcionarios ni empleados públicos. Ahí estamos, Giovanni, lo acabamos de ver. Vamos a ver. Muy bien. Escribámoslo ahí para que nos quede claro. Claro, si alguno hubiera dicho sí, pues lo borramos, ¿va? Vamos a preguntar, pues, otra pregunta. ¿En qué caso en qué clase de trabajos o regímenes especiales de trabajo la ley permite pagar menos del salario mínimo? Solo en un caso. Diana ahí está diciendo, en caso del trabajo de aprendizaje. Vamos con otra pregunta. Si no la contestan, me voy a parar. Así es que todos tenemos que participar. Vamos a ver. ¿A qué clase de trabajadores se les prohíbe trabajar en la jornada nocturna? A los menores de edad. Menores de edad. Ahí estamos. Bueno. ¿Quién firma un contrato de trabajo de un trabajador de 15 años? El propio menor. El propio menor. Ahí estamos, ahí Cintia nos escribió. Bueno, vamos a ver qué otra pregunta les podemos hacer a ustedes. Vamos a ver. ¿Cuántas jornadas de trabajo tenemos en Guatemala? 3. 3. Vamos a ver 3. ¿Cuáles son? Diurna, nocturna y mixta. ¿Cuántas horas de trabajo diario comprende cada una? 8, 7 y 6, creo que es. Pero agreguemos 8, jornada diurna, 7, jornada mixta y 6, jornada nocturna. ¿Sí? Sí. ¿Y a la semana? 38. Para efectos de pago, no. Diana, 48 para efectos de pago. Pero que nosotros como trabajadores vamos a laborar. 44 horas. 40 horas. No, 44. ¿Sí? Eso lo dice clarito el Código de Trabajo, ¿eh? El Código de Trabajo. No 40, no. 44, ¿sí? Pero lo que hablamos fue de que si la empresa de usted, si a Flor Vázquez, la empresa le dice solo vas a trabajar de lunes a viernes, son 40 horas, Flor. Y que al año venga Wendy, que es el patrón, y diga, te la voy a modificar y a partir de este año, ya 2 años trabajaste, no, este año, el siguiente año, vas a trabajar 44. Ya no te puede modificar, Wendy, tus condiciones de trabajo, ¿sí? Porque es un derecho adquirido de Flor, ¿sí? ¿Estamos con eso? Ahí se puede reducir. Yo les conté que, por ejemplo, Finlandia, hace un par de años, la noticia, Finlandia modifica su hora de trabajo, ahora son 40 horas a la semana. No. Existe un convenio internacional de la OIT que habla precisamente de las 40 horas. No está ratificado por Guatemala hoy. Otro problema serio que tiene Guatemala es de que no ha ratificado el convenio relativo al trabajo de casa particular o trabajo doméstico, ¿sí? Otra pregunta.
¿A cuántas horas de vacaciones tiene derecho la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico? ¿A cuántos días de vacaciones? 15. Ahí estamos, ahí estamos. Pues chica, Diana y Cindy Lorena sí se están mandando. Bueno, son 15, ¿eh? Ya quedamos. Todo trabajador dice el 130, sin excepción. Otra pregunta. Para tener derecho a vacaciones, ¿cuántos días laborados debemos de trabajar? Claro. 150. Bien, que no, están hechos, son unos genios. Ya me estoy asustando que me van a sacar 30 de 30. Bueno, vamos a ver eso. No, hombre, ya veo que sí van a sacar. Mira, estamos haciendo un bonito repaso y todos lo están contestando. Pero vamos a hacer una por ahí. Mire, quiero que no se equivoque y me estudie. ¿Se acuerda cuando vimos un montón de países que tenían normas laborales? Por ejemplo, esta famosa ley de la silla, que es colocar sillas en lugares de nuestro trabajo, que nosotros descansemos. Claro, no que en horas de trabajo estamos descansando, pero el tiempo que estamos nosotros en relax podamos descansar. Que por cierto, les digo, no sé por qué, pues usted a un centro comercial, hay centros comerciales que no tienen espacio para que uno pueda sentarse y descansar. Mayormente, pues ya los que somos de la tercera edad. Otro asunto, no sé si observaron cuando vimos la definición de los de la tercera edad. Vean que la ley le llama, sí, de tercera edad o anciano. Así de que decir anciano, por favor, lo dice la ley, ¿ve? No sabe si usted un día cuando me ve a mis años me dice, mire, nuestro profesor de Derecho Laboral es un anciano, no me puedo ofender, porque lo dice la ley, ¿sí? Lo que sí quedamos es de que, por ejemplo, ya la palabra sordomudo no se utiliza, ahora es únicamente sordo, si no caemos en discriminación. Que por cierto, yo lo quiero invitar cuando usted pueda. Mire, muchos de ustedes tienen una edad maravillosa. Sugiero. Lástima que no va a dar tiempo. Me hubiera gustado que como zona, pero no se va a poder, estudiáramos nosotros el lenguaje de señas. Deberíamos proponernos como personas aprender el lenguaje de señas. ¿Eh? Eso sí, de repente se me ocurre todavía, Andrea y Carlos, de poner sola y que aprendamos el lenguaje de señas. Sería buenísimo, ya me estoy emocionando. Pero si no, lo podemos hacer, porque creo que tenemos familia, tenemos trabajadores en nuestro entorno, personas con quienes necesitamos comunicarnos. Y yo creo que va a ser sumamente valioso. Imagínense usted como estudiante de Derecho, como un abogado, también ya con el asunto del lenguaje de señas, pues debe ser maravilloso. Por favor, claro, usted piensa en el inglés, quiero felicitarlo y por favor estudie inglés. Que alguien está estudiando mandarín, por favor estudie mandarín. Que esté estudiando francés, por favor. Pero el lenguaje de señas se lo encargo como petición muy personal. Me gana en mi corazón cuando usted me escriba, cuando Andrea me escribe y me dice, Lee, ya estoy aprendiendo, yo creo que continuamente encontramos, claro, en la televisión podemos encontrar, pero nos podemos equivocar, pero por ejemplo ustedes saben que aquí hay entidades que precisamente le dan asistencia a esta clase de guatemaltecos y nosotros ahí pues pudiéramos aprender muy bien este lenguaje. Bueno, vamos a dejar la clase ahí, con esto estamos terminando un punto. Sí, es que mira, debemos de ser agentes de cambio, Y cuando más nos preparemos, más de bendición vamos a hacer para mucha gente. No hay que ser agentes de cambio. Lo vamos a dejar hasta ahí, por favor, para no confundirnos. Yo venía hablándoles a ustedes de los antecedentes, luego de la naturaleza, pero el viernes pasado, pues yo tuve una neutralidad inicial donde les habló un poco sobre los sujetos. Entonces yo quisiera aprovechar el día lunes, terminar esa parte, y si Dios nos da, y casi seguro nos da tiempo, el día viernes vamos a hacer un repaso. Ese día ya creo que usted ya venga bien leído, el otro viernes de noche,
porque van a hacer puras preguntas y todo para estar listos para el examen hoy. Si usted siempre asiste, no tenga ninguna pena. Les soy honesto, me agradó mucho que me hayan contestado. Feliz fin de semana, un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Nick. No, apenas. Vean, pues otra cosa, yo voy a tratar de hacerles llegar este punto que terminamos hoy, se lo voy a hacer llegar el día lunes. El día lunes. Gracias, Lick. Feliz tarde. Bueno, gracias. Se cuidan. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Dime, Susana. Fíjese que yo tuve un inconveniente que se me fue la luz y no pude llenar lo de la asistencia. Escribí